este pasaje del Salmo 127, versículo 3, que dice la Escritura: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Vamos, levante su mano, los que somos padres, a ver cuántos papás hay aquí. Y diga conmigo: mis hijos son la herencia que Dios ha puesto en mis manos. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra que ya es bendita de antemano porque es tuya, Señor, pero hoy queremos hablar de principios que pueden traer vida, no solamente a nuestro entendimiento, a la comprensión de las maneras y de las formas y normas en las que debemos de vivir, sino también, mi Dios, en esa relación que debemos tener para con nuestros hijos, para con nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. No importa la edad, Señor, que nuestros hijos tengan, porque al final, Señor, tú nos estás llamando a que podamos ser administradores de esta herencia que has puesto en nuestras manos. Por ello, Señor, hoy te pedimos que nos des tu sabiduría para poder ser instruidos en primera, Señor, nosotros como padres y aún aquellos que en el futuro lo serán, para que a través de este entendimiento sabio de ti, Señor, oh Dios, podamos poner en práctica esta gran labor que tenemos como padres o que tendremos como padres algunos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hay una tremenda realidad cuando usted y yo miramos todo lo que la Escritura nos dice, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, con respecto a los hijos. Dios tiene planes para nuestros hijos. Y los planes que Dios tiene para nuestros hijos no son cualquier plan. De repente nosotros cuando miramos a los hijos, cuando miramos a nuestros hijos, pensamos en su futuro. Es más, todo lo que hacemos día tras día es porque estamos buscando que ellos tengan un buen futuro. Estamos buscando que ellos puedan tener lo mejor, aún a veces lo que usted y yo no tuvimos cuando fuimos niños. Sin embargo, los planes de Dios, digan conmigo, son de bien. Porque eso dice la Escritura. Y los planes de Dios, sus pensamientos con respecto a nuestros hijos, son más altos de los que usted y yo pudiéramos tener. Aun cuando nuestros planes sean muy productivos, sean de mucho desarrollo, de mucho éxito, los planes de Dios superan los planes que nosotros tenemos. Por eso podemos ver pasajes, por ejemplo, en Génesis capítulo 12, versículo 7, donde el Señor siempre habló acerca de esa bendición que quería dar a los hijos. Y dice este pasaje: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y dice la Escritura: y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, en este pasaje, que es un pasaje precisamente donde Dios está hablando a un hombre llamado Abraham, hablándole de que Dios le daría descendencia, le daría hijos, Dios le está dando a entender a Abraham cuál sería el plan o cuál es el plan que Dios tiene para la vida de los hijos que Él nos ha dado. Dios está interesado en que tengamos hijos y que nuestros hijos sean plenos, vivan en esa plenitud y también tengan el éxito, no que el mundo dice, pero sí el éxito que Dios ya destinó para ellos, porque Dios ha dicho que Él quiere darles esta tierra también como herencia. Entonces Dios ha planeado a nuestros hijos para llevarlos a un futuro y conducirlos más allá aún de esta vida terrenal que nosotros podemos ver. De repente estamos tan interesados en todo lo que tiene que suceder, en la provisión de la casa, de los bienes, de una buena preparación, y todo eso es válido y es bueno. Sin embargo, no estamos pensando en un futuro que no tiene que ver solamente con el futuro que vivirán nuestros hijos en la tierra, sino en el futuro eterno que ellos deben de tener y deben de alcanzar. Así que esto es relevante porque nuestros hijos, entonces, si usted y yo lo entendemos, de acuerdo a este pasaje, dice la Escritura que son herencia. Diga conmigo, es herencia que Dios ha puesto en nuestras manos. Y ciertamente la herencia es algo que se produjo durante el trabajo de alguien, que de alguna manera por gracia se nos otorga, pero que sí demanda de nuestra parte, aquellos que recibimos una herencia, demanda que nosotros podamos ser buenos administradores de esa herencia. Y es una realidad, aunque nos cuesta trabajo y es duro entender esta verdad, Dios nos pedirá cuentas un día de qué hicimos con nuestros hijos.
Hace algunos años oía un predicador que Dios usa muy tremendamente y él decía, Dios nos va a pedir dos cuentas por lo menos de dos cosas. Número uno, ¿qué hicimos con Jesús su Hijo? Si lo aceptamos, si lo recibimos, si lo obedecemos, si lo honramos, Él nos va a pedir cuentas de eso. Pero también nos pedirá a aquellos que somos padres cuentas de qué nosotros hicimos con nuestros hijos. Así que necesitamos entonces darle relevancia, importancia a esto. Porque si Dios tiene planes para nuestros hijos, hay una responsabilidad. Tóquese así su pechito y diga, tengo una responsabilidad con ellos. Usted y yo necesitamos comprender esta verdad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Es la responsabilidad de conducirlos en victoria para que a través de lo que usted y yo los instruyamos, los formemos, Dios produzca de nuestros hijos esos hombres y mujeres que no solamente tengan éxito terrenal, sino que vivan plenos y sean victoriosos en el reino de los cielos. Dios está interesado en bendecir a nuestros hijos, claro, en darles lo que necesitan para vivir esta vida, pero Él está más interesado que nuestros hijos lleguen y cumplan su propósito, el propósito por el cual Dios puso esa herencia en sus manos y en las mías. Porque si usted y yo vamos a Malaquías, la Escritura nos enseña que cuando el Señor permite que dos personas se unan, dos espíritus y se formen en uno, como dice Génesis, que de dos, ¿verdad?, se unirían y serían una sola carne, el Señor está interesado no solamente en darnos hijos porque es parte del desarrollo natural del ser humano, de la procreación. No, Dios está interesado en que Él se está levantando una familia para Él. Los hijos nuestros son de Dios. Por lo tanto, por eso es que tenemos una tremenda responsabilidad, y la responsabilidad primaria que tenemos es que usted y yo debemos instruirlos. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, cuando hablamos de instruir, de repente pensamos, tengo que meterlo en el mejor colegio que hay en Veracruz. No importa cuánto me cueste. Y aunque es bueno y es válido, ¿verdad?, que usted y yo hagamos, claro, esos menesteres de cuidar en qué institución educativa estamos llevando a nuestros hijos, porque claro, vale la pena decir que de repente hay instituciones que no son tan de impartir valores, que son muy liberales, o que tienen una formación en ámbitos de ideologías o de formas en las que ciertamente están adoctrinando a nuestros niños, pero sobre todo cuando hablamos de instruir al niño o a nuestros hijos en el camino, estamos refiriéndonos específicamente en el camino de Dios. Es decir, que es nuestro deber llevarlos a que ellos conozcan a Jesús. Necesitamos llevarlos a que ellos conozcan a Jesús. Marcos capítulo 10, versículo 14, dice la Escritura, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, o es el reino de Dios. Entonces, el error más grande que los padres podemos cometer es negarles a nuestros hijos la oportunidad de conocer al Dios Todopoderoso. Ese es el error más grave que nosotros como padres muchas veces estamos cometiendo. Estamos dando casa, vestido, comida, a veces hasta cosas que ni son necesarias y que están yéndose al terreno, ¿verdad?, de la sobreprotección o de la gratificación por culpas o situaciones ahí que tienen que ver con otros aspectos. Sin embargo, lo más importante que usted y yo podemos hacer con esta herencia que Dios ha puesto en nuestras manos, que ellos puedan conocer al Dios que nos los heredó. Que puedan conocer a ese Dios maravilloso, no como el Dios de sus padres, sino como el Dios de ellos. Por eso es que el Señor, el Dios Todopoderoso, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, le habla a su pueblo y le establece un mandamiento que es un mandamiento que debe de seguir manifestándose en nuestras vidas, de que ellos instruyeran en la palabra a todos y cada uno de sus hijos siempre y constantemente.
Dice este pasaje, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, diga conmigo, antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Dios, como buen padre que instruye nuestras vidas como hijos, ¿verdad? Quiere que nosotros reproduzcamos eso en la vida de nuestros hijos, que los formemos, que los instruyamos, que podamos transmitirles a ese Dios todopoderoso, hablando, por supuesto, de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y no solamente hablándoselos como una fábula o una historieta, algo bonito. A la mayoría de los hijos nos gusta cuando somos pequeños que nuestros padres nos platiquen las historias, ¿no? De cómo se conocieron. Y a veces vamos con la abuelita y le decimos, platícanos, y es así como que platícamelo otra vez y vuélvemelo a contar. Y nos gusta porque como que es emocionante saber cómo nacimos, cómo se conocieron, cómo nos criaron. De muchas maneras nos gusta saber lo que nosotros no vivimos, ¿no? La otra vez miraba yo un video y me daba mucha risa de una niña que está muy enojada con su papá, peleando porque está viendo la foto de la boda de sus papás. Una niñita de 4 años y está llora y llora, peleando con su papá, diciendo, pero ¿por qué no me llevaste? ¿Pero por qué no me llevaste? Y enojada con el papá porque no la había invitado a su boda, ¿no? Porque ella quería estar allí, quería saber, no solamente quería vivir ese momento. Era lógico que ella no iba a estar. Sin embargo, ella estaba muy enojada y me daba mucha risa y mucha ternura ver que ella estaba reclamándole al papá y el papá se moría de risa porque ya no sabía qué decirle, ¿no? Porque era como hasta cierto punto absurdo, pero la niña no entendía razones. Ella estaba enojada con su papá y le decía, ¿pero sigues enojada conmigo? Sí. ¿Pero por qué? Porque no me llevaste a tu boda, ¿no? Porque los niños son así, les gusta saber su historia, saber de dónde vienen. Es una necesidad natural. De la misma manera, es en esa área natural que ellos tienen, usted y yo debemos aprovechar, darles a conocer al Dios todopoderoso que usted y yo tenemos. Entonces tenemos una responsabilidad de que nuestros hijos conozcan a Dios para que ellos puedan temerle. Dice este pasaje, todos los días de su vida. Ayer me llamaba mucho la atención porque en la noche ya estábamos para dormir, estábamos recogiendo algunas cosas en casa y mi hija, la menor, me dijo, hay una amiga de otra congregación que me está haciendo una pregunta que como que se me hace como no sé cómo. Y le dije, ¿qué te preguntó? Y dice, me preguntó que a qué edad nuestros muchachos se van nuestros niños o adolescentes se van, o jóvenes se van de la iglesia. ¿Quiere saber? Porque está haciendo unas estadísticas. Y yo le dije, diles que nunca. Porque no debe de ser lo normal. Que nuestros hijos, aún que nacen en la iglesia, que crecen en la iglesia, llegue una etapa en la que digan, pues ya es como parte de lo normal, que cuando llegan a la adolescencia se van a olvidar de Dios y se van a ir. Yo no debería de estar esperando eso como padre, que mis hijos se vayan de Dios. Al contrario, yo debo de tener como tarea el instruirlos, el informarlos de tal manera que ellos puedan temer a Dios todos los días que vivieren sobre la tierra. Y necesitamos entonces tener cuidado de enseñarles la palabra a nuestros hijos. Porque entre más le enseñemos la palabra, menos tendremos que castigarlos. Entre más los instruyamos en la palabra, menos tendremos que padecer como padres. La escritura en Proverbios hay muchos pasajes que dice que usted y yo instruyamos a nuestros hijos para que cuando fuéramos viejos nosotros, sean corona para nuestra vida. Es decir, nosotros nos sintamos como reyes de que estamos haciendo por lo menos bien la tarea de esa labor, de poder administrar bien la herencia que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero dice también que cuando usted y yo no disciplinamos, no formamos, no establecemos límites en la vida de nuestros hijos, serán carcoma en nuestros días de vejez. Será como algo que nos está comiendo, nos está minando. Y eso lo podemos ver muchas veces.
en nuestro alrededor? ¿Cuántos no sabemos que hay padres que han dado su vida, trabajado, han construido algo estable para sus hijos, pero cuando los hijos crecen, por las acciones de los hijos pierden todo? ¿Verdad? Porque ya lo tienen que sacar de la cárcel, porque ya se metió en este problema, porque ya se metió en este otro, y entonces aún se ven viejos desprotegidos. El otro día miraba una imagen, de repente mis estudios que tengo que hacer para dar algunas técnicas y parte de mi profesión, y miraba una imagen donde se veía un canguro, una mamá canguro que venía cargando otro canguro así grandotote. Y todos lo miraban y decía, ¿verdad que qué raro se ve? Pero a veces sabemos muchas mamás así canguros que ya están bien grandotototes, más grandes que nosotros y los queremos seguir cargando aquí. Porque no estamos listos para instruirlos, para enseñarles. Ahora, ¿qué debemos entender nosotros por instrucción? Porque dice este pasaje de Proverbios que hemos leído también, que instruyamos al niño, que instruyamos a nuestros hijos. Instruir encierra la idea de que los padres debemos dedicar tiempo, pero también energías para dotar a nuestros hijos de sabiduría. De la sabiduría no humana, sino de la sabiduría de Dios. Alimentar no solamente su carne con alimento físico, sino su alma y su espíritu. Que aún podamos establecerles normas y límites para que ellos puedan ser formados de una manera correcta. Yo tengo un arbolito que sembramos hace un tiempo ahí enfrente de nuestra casa, que estamos tratando de poner bonita la zona, pero como le da el viento, ya fue un poquito así. Y el otro día le estaba yo diciendo a mi esposo, tienes que hacerme algo para que mi árbol no se vaya chueco. Porque hay un dicho por ahí que dice que árbol que nace torcido. Y a veces hacemos mucho con los árboles y nuestros hijos están yendo chuecos por el viento de doctrinas, de todo lo que les está soplando, y nosotros no estamos apuntalándolos. No estamos haciendo nada para que se vuelvan a ubicar en la posición correcta, en ese camino recto que el Señor quiere llevarlos. Pero usted y yo tenemos una responsabilidad, vuelva a decir conmigo, responsabilidad de instruirlos. Entonces yo tengo que dedicar tiempo y tengo que dedicar energía y tengo que tomar como algo relevante, importante, instruir a nuestros hijos en ese camino de Dios, para que ellos se conviertan en aquello que Dios dice que ellos deben ser. No es lo que yo quiero que sean. Y lo primero que yo tengo que hacer es instruir para que ellos puedan buscar al Señor y encontrarse con ese Dios. Porque dice este pasaje, en su camino. Y significa también que se le debe de instruir para que él aprenda a establecer límites. Ahora, no lo va a aprender por él mismo, porque él no tiene la experiencia, pero usted y yo como padres tenemos esa responsabilidad. Los límites no son malos, diga conmigo, no son malos. Dios puso límites a todo lo que usted y yo vemos. Le puso límites al sol para que no se nos caiga encima y nos consuma. Le puso límites al mar para que no se salga. ¿Ha visto algunos videos ahora a través de lo que podemos ver, que ya hay una genialidad con mucho de la tecnología? Límites, ¿verdad? Donde hay un océano junto al otro y no se traspasan uno al otro. Aquí usted y yo podemos ver cómo desemboca el mar en el río en el mar. Y tú dices, aquí es agua limpia, agua dulce, y le das un pasadito más allá y es agua salada, y tú dices, ¿cómo puede ser eso? Porque Dios estableció límites. Porque diga conmigo, los límites son para cuidarme. De la misma manera, los límites que usted y yo podemos poner a nuestros hijos en esa instrucción son para cuidarlos. Porque Dios está interesado que esos hijos se conviertan en esas flechas que Él ha puesto en nuestras manos. Hay otro pasaje de la Escritura que nos dice eso, o es el pasaje que hemos estado meditando. Además de que son herencias, también dice la Escritura que son flechas en las manos nuestras. Y eso me llama mucho a mí la atención, porque de repente cuando pensamos en que solo son herencia, pensamos que la herencia es así como que, me la voy a gastar como sea y como bien pueda.
Porque muchas veces ese es el concepto de herencia que la gente tenemos. Como no me costó ganarla, tampoco me interesa cuidarla. Pero volvemos a lo mismo, el Señor nos va a pedir cuentas. Porque esta herencia que usted y yo tenemos, que son nuestros hijos, no nos las dio cualquier persona. Al Señor le ha costado la vida, como le cuesta la herencia material que nos hereda algún familiar. ¿Qué representa esa herencia? Los años de trabajo que esa persona ha tenido y que nos los quiere otorgar como una gracia, como un regalo. Pero es interesante que la Escritura también dice que nuestros hijos son flechas en manos del valiente. Ahora es interesante porque aquel que es alguien que porta en su aljaba flechas, las porta y no son cualquier cosa. Son algo que no solamente le va a servir para defensa, sino que también son para proyectarlas y enviarlas más lejos de donde se ubica ese valiente. Es interesante porque el arquero, el que es alguien que tiene flechas, que es un arquero, prepara sus flechas. No va cualquiera, la mide, la limpia, checa bien cómo está la punta, la perfila. Porque si la flecha no está en el peso correcto, en la forma correcta, a la hora de lanzarla no llegará al punto, al target, al blanco para donde la está enviando. Muchos de nosotros vivimos la vida así con nuestros hijos o hacemos que nuestros hijos vivan la vida así. Sí tenemos nuestros hijos, sí los vestimos, sí les damos de comer, los llevamos a la escuela, pero a veces muchos de nosotros, nuestros hijos se han convertido solo en una carga que traemos sobre nuestro hombro. Pero no hemos entendido que Dios quiere que usted y yo los proyectemos para tocar en el blanco del propósito que Dios ya tiene para ellos. Y solo se convierte en una carga, por eso de repente hay papás que la sueltan. Dicen, ay, qué pesada está esta carga. Es muy pesada. No quiero esa responsabilidad y la sueltan. Hoy más que nunca vemos eso. La falta de paternidad, la falta de responsabilidad, que hay que tener que meter una demanda para que le den alimentos a los hijos. Cuando eso debería de ser lo obvio, lo normal, pero que tiene que haber hasta un juicio legal para demandar que alguien se quiera hacer responsable del nombre, del apellido, de la labor que debería de ser, por obvias razones, natural. ¿Por qué pasa esto? Porque no tenemos comprensión de que Dios dice que son flechas en nuestras manos. Ahora me llama mucha atención porque dice que son flechas en manos del valiente. Diga conmigo, se necesita ser valiente para aceptar el reto. No lo hace cualquiera. Se necesita ser valiente. Hay que fajarse bien las enaguas, bien los pantalones. Ahí se demuestra la hombría. Ahí se demuestra, ¿verdad? Ese valor que como padre, como madre, usted y yo debemos de tener. Ahora el arquero valiente forma sus flechas, las prepara. Y en esa formación, en esa instrucción que hemos estado hablando, habla precisamente no solo de darle de comer, de calzado, de vestido, sino de implantar ese conocimiento de lo que hemos dicho con anterioridad, que conozcan al Dios para que le teman todos los días de su vida. Y eso solamente tiene que pasar, o eso solamente sucede cuando usted y yo podemos formar a nuestros hijos a través de los principios de la palabra del Señor. Otro pasaje dice, o el mismo pasaje de Proverbios 22:6, pero en otra versión dice, dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonará. Cuando usted y yo formamos a nuestros hijos, entonces veremos hombres y mujeres
no solamente de éxito, sino de bendición, para que cumplan un propósito para Dios y que lleguen a un destino que no solamente sea en esta tierra de éxito, de reconocimiento, de logros, sino para que cumplan precisamente su destino para la gloria del Señor. Entonces es importantísimo que ciertamente nosotros los formemos, los instruyamos con prudencia, con valores, ¿verdad? Con la honestidad, con el respeto, con toda la educación, con integridad, con amor, con temor a Dios. Hoy muchos de nuestros niños los están formando los aparatos de la tecnología. Hoy se puso de moda, y lo decía la otra vez en la charla que estaba dando Génesis, en la predicación, estaba diciendo que se puso de moda como que esos memes en donde se llamaba, todos eran las profesiones en saurio, ¿no? Arquitosaurio, medicosaurio, maestrasauria. Porque como que hoy, si usted le pregunta a los chicos, ¿qué quieren ser cuando sean grandes en cuanto a profesión? La mayoría quiere ser o influencer o youtuber o tener un TikTok. Y eso es a lo que su mente les alcanza, porque eso es lo que está en boga. Eso está de moda. Y los papás muchas veces aún nos reímos de que nuestros hijos digan eso. Es más, nuestros hijos se la pasan metidos en el celular viendo TikTok. Saben más de TikToks y de memes que de Biblia. Y es penoso. Es penoso. Y muchos de nosotros ni siquiera estamos conscientes de todo el daño que eso está haciendo, porque nuestros hijos van a crecer. Y lo que ellos están recibiendo como información los está instruyendo, los está formando. Primeramente aquí y posteriormente en su vida diaria, en su vida práctica. Muchos de ellos hoy ya no tienen ni siquiera el entendimiento de valores. Es más, eso se quitó aún como materia de las escuelas. Muchas escuelas ya no tienen esa materia como parte de la currícula. Ya no interesa, es relativo. Si a ti te gusta y te sientes bien con eso, hazlo, no importa que perjudiques a los demás. Cuando antes, por lo menos, una de las primeras premisas que nos enseñaban era lo que dijo un hombre aquí en México, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno es la paz. Tu derecho termina donde comienza el derecho de otro. Hoy no, hoy atropella, hoy tú puedes, si a ti te funciona, te sientes bien, hazlo, no importa cómo sea, ni qué tengas que hacer para lograrlo, tú vive la vida porque la vida es corta y tienes que disfrutar porque solamente hay una, ¿no? Y eso que reciben como música, como videos, como programas de televisión, como caricaturas, como TikToks, como enseñanzas de los youtubers que ahora son famosos y que tú sabes que tienen las vidas más corrompidas, ellos están instruyendo a nuestros muchachos y nosotros estamos bien con eso. Lamentablemente. Sin embargo, la Escritura dice que usted y yo lo debemos de formar. Los debemos de instruir en el camino del Señor. Y dentro de esa instrucción no solamente es que le impartamos nosotros la información de Dios, y yo quiero animarle que usted oiga la prédica que se dio en la sede en Centro, de Génesis Galicia nos compartía esta mañana, ¿verdad? Yo decía, no se podrá proyectar allá, porque estuvo buenísima la prédica. Y qué bueno que se puede transmitir, usted puede llegar a casa y escucharla, porque está muy buena la palabra. Y no solamente tenemos que instruirlos en el conocimiento de la palabra, y no me quiero meter tanto en eso ahora, pero también en la disciplina. Porque diga conmigo, disciplina también es instrucción. Muchos de nosotros hoy no queremos disciplinar a nuestros hijos, nos hemos ido a los extremos. Como nosotros tuvimos una disciplina de repente demasiado rígida, ahora queremos ser padres permisivos en extremo. En extremo. Y nos hemos ido al extremo donde ahora no establecemos límites, no hay reglas, no hay disciplina. Nuestros hijos se duermen a la hora que quieren, comen lo que les gusta, no lo que les alimenta.
¿Qué quieres comer? Cuando a mí mi mamá me preguntó que yo qué quería comer en la vida. Se servía el plato y te lo comes y punto. Y si no, mi papá era de los que si no te gusta, mañana te lo vuelven a hacer. Y pasado mañana hasta que te guste, porque en esta casa no es restaurante, hay hora de comida, hay hora de desayuno, hay hora de cena. ¿Cuántos fuimos criados así? ¿Cuántos traumados sabemos aquí? Porque hoy dicen por ahí que nos traumaron. Pues yo no me siento traumada, gracias a Dios el Señor me echó libre aún. Pero, ¿qué quieres vestir? Yo de repente, hoy yo he visto algo interesante, como psicóloga y socióloga un poco, que estudiamos esa parte, me llama mucho la atención que nuestros muchachos hoy se visten con este calor en Veracruz, que mire, yo ando buscando la ropa más fresca que puedo para ponerme, ellos andan con sudadera. Bueno, aquí estamos en un lugar bastante climatizado, pero está un calor y ellos andan tapados con sudadera y con el gorro. ¿Les digo cuál es el mensaje como psicóloga? ¿Qué tienen que esconder? Porque tú te tapas para cubrir algo. ¿Qué está cubriendo nuestros hijos? Porque lo que tú y yo hacemos proyecta. Yo he tratado muchachos que los papás no sabían que llevaban 5 años cortándose, pero era normal ver a sus hijos con sudadera todo el tiempo. No se la quitaban ni en invierno, ni en verano, ni en otoño, ni en calor, aquí en Veracruz, a 40 grados. Hasta cuando ya se dieron cuenta, el muchacho estaba con muchos años, con un pensamiento suicida bárbaro, que se inyectaban droga. Lo veo en mi consulta. Y los papás no sabían que ya se habían tatuado, que ya traían cosas. De repente, pero es que es la moda. Y hay un dicho por ahí que dice, a la moda lo que te acomoda. No, mi hermano, nosotros no vivimos de eso. Nosotros vivimos de la instrucción y la disciplina es parte de ello. Mira, Efesios capítulo 6, versículo 4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Algunos nos hemos quedado en la primera parte. Es que no debo de provocar ir a mi hijo, lo tengo que cuidar. Entonces le pongo almohaditas, le pongo algodones, lo trato con hisopos. Ay, pobrecito, no, que no se estrese, que no se aire, que no se enoje, que no se moleste, porque después me va a soltar la puerta, después se va a poner con moños, después... Y entonces empezamos a caer en eso. Y nos quedamos en eso, de que no debo de provocar ira. Pero la Biblia sí dice que los debemos criar con disciplina. Y me gusta la segunda parte, dice, y amonestación. Es decir, que usted y yo como padres debemos a veces ser el estorbo de nuestros hijos. Así de simple. De repente cuando las hijas estuvieron en etapas un poco así rebeldonas, decía, sí, soy la mamá más mala del mundo y lo voy a seguir siendo y no me importa. Es que ya no te quiero, no me importa que no me quieras. No te amo, no me importa que no me ames. Ese es tu problema. Yo sí te amo y por cuanto te amo te educo y te disciplino y te pongo reglas. Porque Dios me ha pedido que lo haga y voy a ser tu estorbo. Mira, Proverbios 13, 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo, lo aborrece. No es amor, eso no es amor. Lo hemos malinterpretado o lo hemos transferido a algo equivocado. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Proverbios 23, 13 dice, no dejes de corregir al joven, que unos cuantos azotes no lo van a matar. Por el contrario, si lo corriges, lo librarás de la muerte. Proverbios 29, 17 dice, corrige a tu hijo y te hará vivir tranquilo y te dará muchas satisfacciones. Hoy el mundo dice, no, trátalo con pinzas. Hoy, no, ya no lo eduques así con tanta severidad, porque no, hay que ser amigo de los hijos. Eso es una total mentira, que no solamente viene de este sistema de creencias, de este siglo, sino aún del enemigo. Usted y yo no debemos ser amigos de nuestros hijos, somos sus papás, somos padres. Y debemos disciplinarlos. Formarlos, porque eso nos llevará a que ellos tengan aún una identidad correcta en todos los sentidos, en todas las áreas de su vida.
Por eso la pregunta aquí es, en esta tarde, ¿quién está disciplinando? ¿Quién está formando a nuestros hijos? ¿La televisión? ¿Los videos? ¿Los TikToks? ¿Quién está formando a nuestros hijos? Yo me acuerdo que a mis hijas cuando eran pequeñas ni las telenovelas las dejábamos ver. Porque a rato andaban cantando, Rosa, salvaje, soy yo. ¿Eh? Usurpadora. Y yo, ¿qué? ¿No? Porque no tenían la experiencia como para poder saber que eso era fingido, esto era vida real. Querían imitar. Porque eran sus modelos a seguir. Usted ve los anuncios, usted ve los comerciales, usted ve los programas, usted ve eso, y usted ve ahí al actor actuando precisamente algo que no es real. Y nuestros hijos piensan que eso es la fama, que eso es el éxito, que eso es la plenitud. No nos sacan al actor borracho, alcohólico, drogado, vomitado, perdido. No, que se suicida. Hace unos días veíamos una película en casa y fue lamentable, es uno de los actores que como actor dices, wow, pero se terminó suicidando cuando hizo muchísimas películas que tenían que ver con comicidad, con plenitud, con sacar a la gente aún de la depresión. Y tú dices, ¿cómo este tipo se suicidó? Claro, no tenía a Dios. Entonces es lamentable. ¿Quién nos está formando? Ahora, el problema es que también muchos de nosotros, aún como padres cristianos, de repente decimos que los forme la iglesia, que los instruya la iglesia. Entonces, aquí ya traigo a mi pollo, aquí lo meto a este corral y aquí que me lo eduquen. No, mi amado, la responsabilidad de instruir y formar a nuestros hijos no es de la iglesia, no es de los líderes ni del pastor, es de nosotros como padres. La iglesia cumple una función, por supuesto, por eso tenemos áreas con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con las mujeres, con los adultos, porque vamos a dar un mensaje de acuerdo a las necesidades que tienen, enseñándoles lo que dice la palabra, pero la formación y la instrucción debe de venir de casa. La iglesia tiene cierta responsabilidad, pero no es nuestra responsabilidad. No es su responsabilidad, es nuestra. Así que ustedes necesitamos tener cuidado de esto. Porque así como no cuidamos aún las cosas más simples y básicas. Mire, yo estuve dando atención como psicóloga en una escuela, de jardín de niños hasta bachillerato. Y de repente encontrabas casos de muchachos con problemáticas tan serias que cuando veníamos a hablar con los padres, yo hablaba con ellos y los papás me decían, ¿a poco eso hizo mi hijo? ¿A poco eso hace? ¿A poco eso trae? ¿A poco? Y yo decía, señora, pues ¿dónde vive su hijo? ¿No vive con usted? Porque era impresionante que los papás desconocían a sus hijos. Un chico que un día le hablo, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Esto significa bien o qué me quieres decir? Se me hizo extraño que no me hablara. Le digo, bueno, ¿y ahora qué andas de mudo o qué? Pero al rato en la clase empezó a estar en el salón con un clima, estaba el clima, estaba fresco y él sudaba y sudaba. Le digo, hijo, ¿te sientes bien? ¿Cómo estás? Yo lo veía rojo y sudando. Y yo digo, este muchacho se siente mal. Y fui a la dirección y dije, maestra, algo pasa con fulanitos. Yo creo que se siente mal. Yo lo siento acalenturado, que lo vea al servicio médico. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué traes? Hasta que ya se me prendió el foco y le dije, a ver, enséñame la boca. Enséñame la boca, por favor. Estás mal, hijo. Ya temblaba. Le tocamos y le pusimos el termómetro, tenía casi 40 de temperatura. Le dije, este muchacho tiene una infección a algo que está manifestándose en temperatura y es grave para un varón que le suba la temperatura, puede tener problemas aún en áreas muy vitales, además de una meningitis en sus órganos también genitales. Entonces, esto es peligroso, le dije.
Entonces le dije, ábreme la boca, por favor, ábreme la boca. Hasta que abrió la boca, tenía la lengua así de inflamada, amoratada, ennegrecida, con un piercing. Y yo le dije, ¿por qué tienes eso aquí? ¿Cuándo te pusiste eso? Apenas si podía hablar. Una parte me la escribía, otra parte me la decía porque tenía el dolor insoportable. Se había hecho ese piercing días atrás, el fin de semana, el viernes por la tarde. Yo lo atendí el lunes, que era el día que me correspondía darle clases. Le llamamos a los papás. Oiga, el niño está mal. ¿Cómo que está mal? Sí, tiene mucha temperatura, tiene una infección, tiene un problema en su lengua. ¿Sabe lo peligroso que es eso? La lengua es el lugar que tiene más bacterias en nuestros cuerpos y no, es una cosa terrible. Claro que por eso estaba así de mal. Llegaron los papás y le dije, señora, pasa esto. ¿Qué? ¿Tiene un qué? Un piercing. ¿Qué es eso? ¿En la lengua? Sí, señor. Dice que se lo puso el día viernes por la tarde. Pasó viernes noche, sábado todo el día, domingo todo el día. Lo trajeron a la escuela y no se dieron cuenta los papás. El niño tuvo que estar, o el jovencito tuvo que estar varias semanas hospitalizado con una infección gravísima. Casi pierde no solo la lengua, la vida. El más grave problema es que los papás no se habían dado cuenta. Y yo lo primero que le pregunté a los papás, le digo, ¿qué no hablan con él? ¿No le preguntan por lo menos cómo está? ¿No le dan los buenos días cuando amanece? Y la señora avergonzada me dijo, discúlpeme, psicóloga, no, la verdad, ahora que lo dice, me hace pensar que es cierto. Mi hijo, yo voy, le toco la puerta, le digo, ya está listo, ya nos vamos. Él sale tapado, con el gorro, la chamarra, con los audífonos puestos, sale del cuarto, se mete al coche, ahí va, él va en su mundo. Llegamos a la escuela, abre la puerta, le digo que te vaya bien, él se va, no me contesta. Pero pues ya estoy acostumbrada porque como siempre casi le pregunto cómo estás y antes me decía bien, ¿tienes algo? No. Y así es nuestra interacción, por el trabajo, por el descuido, por lo que sea. Y lloraba, me decía, no puede ser que mi descuido esté llevando a que mi hijo casi se me muera. Se le puso, casi estuvo a punto de gangrenarse. Tuvieron que hacerle cirugía. No, una cosa terrible. Y lo más grave de todo es que se decían ser cristianos. El muchacho iba a la iglesia, los padres a la iglesia, desde que eran un niño muy pequeño. Y como esta es una institución que tiene valores cristianos, yo le dije, señora, es lamentable que eso esté pasando en su casa. Porque así como usted no se da cuenta de esto, ¿cuántas cosas más su hijo ha tomado, ha fumado, se ha metido, ha ido, con quién ha estado, que usted ni siquiera tiene la mínima idea de quién es su hijo? Qué terrible. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo con ellos? Cuando hablé con el papá me dijo, no, es que yo trabajo, es que soy la mamá, que no lo cuida, que no se queda. Yo dije, no, señor, permítame. Es también su responsabilidad. Usted cooperó para que él llegara al mundo. Es también su hijo. Y la responsabilidad no solo es que usted dé dinero. Dinero lo da cualquiera. Pero paternidad, solo un padre. No es su excusa. Yo entiendo que usted tenga que trabajar, que llegue tarde, que usted no pueda, miles de cosas, pero es parte de la instrucción y de la formación. Dios le va a pedir cuentas a usted de este hijo y de los otros que ustedes tengan. ¿Qué está usted haciendo? Porque lo que él me estaba diciendo es que tenía hijos como flechas
pero solo eran una carga. No, es que si usted supiera, y se quejó, y se quejó, y se quejó. Y después de que se quejó unos cuantos minutos y me cansé, le dije, discúlpeme, pero no es así. Si usted está pensando que yo le voy a decir, ay, sí, pobrecito, usted sí se cansa, usted sí. No, señor, está equivocado. Yo le tengo que decir las cosas como son. Porque es su responsabilidad. Él me estaba hablando de su carga. Porque para muchos de nosotros, nuestra aljaba está llena de hijos, de flechas. Pero no hemos entendido que nuestra responsabilidad no es cargarlos. Nuestra responsabilidad es que ellos puedan ser usados para tocar el punto de propósito y de destino que Dios tiene para ellos. Esa es nuestra responsabilidad. Una flecha no es cualquier arma, es un arma de largo alcance, es un arma de guerra, es un arma que te puede salvar. Y no porque nuestra vida vaya a depender de nuestros hijos para cuando seamos viejos, como en muchas culturas hay, que ahora nos volvemos nosotros la carga para ellos. Tampoco es así. Pero son armas que nos deben de traer paz, aún en los días de nuestra vejez. Sin embargo, de nada sirve que las tengamos si no somos valientes. Si no nos ponemos con la entereza que debemos de ponernos y con la responsabilidad para guiarlos, para instruirlos, para formarlos, aún para disciplinarlos. La Biblia dice que aquel que detiene el castigo a su hijo lo está llevando para la muerte. Y no es que los vamos a matar a palos, porque tampoco es eso. Pero la instrucción, la disciplina, la formación producirá en su debido tiempo. En el cobarde, esas flechas son carga. Pero en el valiente son saetas que pueden llegar y que deben de llegar más lejos de donde usted y yo comenzamos. Y sobre todo, con la ayuda de Dios. ¿Quiere ponerse de pie? Por favor. Alguien dijo, es que ser padre no es tarea fácil. Y estoy de acuerdo. Pero Dios no nos dio una herencia y nos dejó solos. Por eso les decía que no puedo meterme tanto por el tiempo, pero vea la prédica anterior de la sede centro. Porque Dios sí tiene un manual para llevarnos a nosotros como padre, para instruirnos primero, que es su palabra. Él sí puede darnos la sabiduría que usted y yo no tenemos, porque a veces nos podemos escudar, es que yo estoy formando a mis hijos como a mí me formaron, porque yo no tuve tan buenos padres. Esa tampoco debe ser nuestra excusa. Usted y yo tenemos un padre más arriba que los padres terrenales. Tenemos al Padre de los cielos. Y en esa relación que usted y yo tenemos con ese Padre, donde lo conocemos a Él como Padre y nos relacionamos nosotros como hijos, es el modelo que usted y yo debemos replicar para con nuestros hijos. Que ellos a través de nosotros puedan ver aún la paternidad de Dios, pero que también usted y yo como padres podamos saber cuál es la instrucción de Dios en su palabra para conducirlos a ellos. Yo sé que el amor a veces malentendido nos gana. A mí me pasaba. Por las dinámicas de mi familia en casa, mi papá se fue cuando yo tenía 10 años. Y aunque yo soy la menor de las 3 hermanas, yo tuve que hacerme cargo de mi casa, la responsabilidad de atender una casa, criar a mi hermanito, cocinar, a atender toda la limpieza a los 10 años. Yo era una ama de casa completa. Me iba al súper, hacía mi despensa a los 10 años. Mi mamá me dejaba las recetas, cocinaba. Porque como mi horario de escuela era por la tarde, a mí me correspondían las labores lógicas del día, de la mañana. Y criaba un hermanito.
menor, lo llevaba al kinder, lo traía y lo dejaba encerrado para yo irme a la primaria. Como yo viví esa dinámica cuando yo tuve mis hijas y ellas empezaron a crecer, yo no quería que ellas pasaran por eso. Y me acuerdo que tuvimos algunos choques, mi esposo y yo, cuando de repente me decía, eso ya lo tienen que hacer solas, ya ponlas a que lo hagan. Y yo le decía, pero si estoy yo aquí, yo lo puedo hacer. Déjalas que ellas estudien, me hablan en la escuela, se cansan, pues que estudien, que después duerman un ratito, que después jueguen otro ratito. Y algunas veces tuvimos algunos conflictos. El papá como más práctico y menos emocional y con menos situaciones de esas, me quería centrar y yo me molestaba. Y alguna vez le dije, ¿qué tú no quieres a tus hijas o qué? Porque eres muy así. Si yo estoy aquí y en esa temporada yo no trabajaba y decía, yo puedo atender todo y yo les puedo ayudar. Y me pasaba horas con ellas para la tarea, haciendo cosas. Y el papá de repente discutía conmigo. Hasta que un día tan molesta por eso fui, según yo, a acusarlo con Dios por como él me había dicho. Y cuando fui ahí a hablar con mi padre, de mi esposo, que quería que yo fuera de tal manera con mis hijas, el Señor me dijo, él tiene razón. No me gustó. No me gustaba que me lo dijera mi esposo, tampoco me gustó que Dios me lo dijera. Pero al final Dios me llevó a su palabra, a muchos pasajes como esos. Porque algo de lo que aprendí es que si yo no sé cómo hacerlo y la Biblia me puede enseñar cualquier cosa, entonces me puse a buscar todos los pasajes que decía exactamente acerca de los hijos y me puse a escudriñar uno por uno de los pasajes de Proverbios que hablaba de los hijos. Y ahí fue donde Dios me habló. Y cuando estaba en ese entendimiento, tuve primero que pedirle perdón a Dios, después a mi esposo y después permitir que mi esposo impusiera algunas cosas en casa. Él les enseñó a planchar, se enseñó a lavar. Yo no lavo ni plancho ni ninguna de mis hijas desde que tienen 8 años. Su papá siempre te decía esto. Yo no quiero que ellas estén jovencitas, limándose la uña, pintándosela, y yo tener una esposa vieja y toda arrugada y fea. Y yo decía, qué horrible eres. Pero tenía razón. Yo me fui al otro extremo. Como a mí me tocó la temporada en la que la dinámica de mi familia, porque se rompió cuando era niña, me tocó soportar la situación de casa. Yo quería librar a mis hijas de todo eso. Pero me estaba equivocando. A veces nuestro modelo, no a veces, siempre nuestro modelo humano va a estar imperfecto. Nuestra manera de amar es imperfecta. Nuestra manera de educar es imperfecta, aun cuando usted va a terapia, usted compra libros, porque eso viene de la mente humana. Por eso el manual que usted y yo debemos de seguir para saber qué hacer es la palabra del Señor. Algunos decimos, bueno, es que yo no tuve padre que me formara, ni madre que me formara. Pero el Salmo 27 todavía sigue diciendo que aunque tú y yo no hayamos tenido ni padre ni madre, versículo 10, Él nos recoge, Él nos forma. Si tú y yo nos dejamos formar por Él como Padre, sabremos cómo formar nosotros también a nuestros hijos. Vamos, levante tus manos en alto. Hace algún tiempo leía la historia de un hombre que estaba en la cárcel a unos cuantos horas de ser llevado a la silla eléctrica. Él estaba mal, había cometido muchos errores, muchos homicidios. Y cuando fueron a decirle, estás a punto de morir, queremos cumplir tu última petición, él dijo, quiero que traigan a mi madre. Pues ellos dijeron, lógico, quiere ver a su mamá por última vez, despedirse de ella. El celador fue, le cumplieron la petición, la mamá llegó.
Y cuando llegó todo el mundo pensaba que iba a llorar, se iba a despedir de ella, le iba a darle palabras, pedirle mamá o algo. Empezó a ofenderla y a ofenderla. La mamá se quiso acercar y casi le arranca la nariz. El hombre le hablaba con tanta ira, con tanto enojo. Y el que platica la historia, que era un celador de la cárcel, dice, fue tan impresionante ver a un hombre que le reprochara y le dijera, por tu culpa estoy aquí. Porque tú nunca me dijiste que yo tenía que someterme, que yo tenía que ubicarme, que yo tenía que aceptar la autoridad, que yo tenía que no ser rebelde. Tú nunca me pusiste freno, me dejaste hacer todo lo que yo quisiera. Y eso me llevó a ser el adulto que soy y hoy estoy aquí. Y aunque no era del todo cierto esa concepción que él tenía, porque al final cada quien decide cuando es mayor cómo actuar. Hasta cierto punto sí había cierta responsabilidad. Que Dios nos permita ser padres, los que ya lo somos, ustedes los jóvenes que van a llegar a ser, que podamos tener nuestra aljaba llena de hijos, pero que Dios nos llame valientes, que aceptemos el reto de la responsabilidad de formarlos, que no sean solo una carga, no, que cuando lleguemos a la vejez podamos verlos y sean nuestra corona de satisfacción, de orgullo. Y sí nos vamos a equivocar porque somos humanos, pero si usted y yo buscamos la sabiduría de Dios, será lo menos. Vamos, levanta tus manos al cielo. A lo mejor hemos cometido muchos errores, pero hoy todavía hay tiempo de corregirlos. Y pedirle a Dios que nos ayude. Y comenzar de nuevo. Él es el único que puede corregir el mal camino. El nuestro y aún el de nuestros hijos. Si ya hoy en una etapa en la que están, se nos fueron un poco de las manos y se nos echaron a perder. Pero Dios es el Dios que puede restaurar todas las cosas. Vamos, pídele a Dios allí donde estás y dile, Señor, ayúdame. Ayúdame. Yo quiero ser un hombre valiente, una mujer valiente. Sabiendo que tengo una aljaba llena de hijos. Y presenta a tus hijos delante de Dios. Señor, yo no quiero cargarlos y sentir esa responsabilidad solamente porque tengo que hacer algo de dar alimento, dar comida, dar casa, dar vestido, dar escuela. No, yo quiero sentir el compromiso de responsabilidad, que es cargar esta aljaba llena de flechas que tú me has dado como una herencia, para que yo las proyecte, para que en tu nombre yo las envíe, las lance. Pero necesito saber de parte de ti, vamos, dile a Dios, Padre, necesito saber de parte de ti cuál es el punto exacto donde tú quieres llevarla, donde tú quieres llevarlo, hacia dónde tengo que apuntar este hijo, hacia dónde tengo que alinearlo, hacia dónde tengo que dirigirlo. Y tú me dirás el momento exacto donde tengo que soltarlo, porque cuando lo suelte, sé que no irá por mi fuerza. Llevará la dirección de tu palabra. Estará siendo conducido por tu camino. Y llegará al destino que tú ya trazaste para él. Vamos, levanta tus manos y dile, no será guiado por mi fuerza ni por el viento, ni por la velocidad. Será guiado por tu espíritu. Ahora dile, ayúdame. Ayúdame a saber cómo. Ayúdame con tu palabra a saber cómo instruirle, cómo formarle en su caminar contigo. ¿Qué cosas yo tengo que transmitirle? ¿Cómo conducirlo de tal manera que todos los días de su vida que esté sobre esta tierra no se aparte de ti?
Dame de tu sabiduría. Dame de tu sabiduría. Porque quiero que cuando lleguen los días de mi vejez, yo pueda mirar a mis hijos y traigan contentamiento, traigan alegría. Sea mi corona con la que tú, Señor, me rodees, de tal manera que sepa que están siendo llevados por ti a su destino. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.